Buenos días, estimados y estimadas participantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál es? El análisis crítico de la realidad y procesos de gestión del trabajo en salud. La pregunta fundamental es ¿cómo brindar atención integral de salud? Entonces les propongo el siguiente guión de 8 puntos. Una introducción, el análisis de la realidad local, el análisis de la información, los procesos de gestión del trabajo, el diseño de procesos adecuados a la realidad local, la gestión eficiente, la organización de la comunidad y articulación con los roles institucionales y el factor humano. ¿Qué relación tienen todos ellos? Esa es la primera pregunta para todos. Vayamos entonces a la introducción. En primer lugar, les propongo que realicemos un balance de lo que hemos vivido con el diplomado. A ver, para todos los que están aquí presentes. Y a propósito, por favor, los que están al fondo, vénganse más adelante para poder ver bien esta presentación. Creo que lo más importante es que ahora tenemos una nueva forma de observar la realidad. Tenemos unos nuevos ojos, una nueva mirada. Y eso es, creo, uno de los valores principales de este diplomado. Y el segundo elemento, sobre la base de esta nueva forma de observar la realidad, ahora tenemos estas habilidades. Aprender del trabajo, aprender de los otros, aprender juntos, pero también reflexionar, teorizar y, más importante, proponer y hacer. Muy bien, sobre esta reflexión vayamos al balance del primer módulo. Muy bien, aquí tenemos dos imágenes interesantes. La primera es dos niños, que viene a ser la representación de la población, y los servicios. Entonces, esa población requiere acceder a los servicios de salud y llegar a ellos. Y ese es todo un tema. Hay una serie de barreras geográficas, culturales, económicas, de diversa índole. Pero una vez que acceden, nosotros debemos de cubrir, debemos de dotar todos los servicios posibles. Muy bien, pero hay un elemento fundamental, es el primer contacto de esa persona, de esa familia, de la comunidad, ya sea a través de nuestras acciones intramurales, pero también extramurales. Entonces, ahí hay un elemento interesante que es la acogida, cómo nosotros le brindamos ese calor humano para que esa persona se sienta bien recibida, bien atendida. El segundo elemento es que la persona tiene diversas dimensiones biopsicosociales. Esa persona pasa por distintas etapas en su vida, desde niño, adolescente, adulto mayor. Pero esa persona no está sola, vive en una familia. Y esa familia está inserta en un barrio, en una comunidad. Y la comunidad está en el entorno y un ambiente. La primera pregunta es, ¿cómo está el ambiente de Ica? ¿Cómo está el ambiente de Huaytará, de Huancavelica? Entonces, es preponderante hablar sobre el cuidado de la salud centrado en la persona, en la familia y en la comunidad. Yo creo que ese es el segundo gran aprendizaje de este módulo. En el tercer módulo, aquí ustedes observan diversos escenarios o ambientes. Puede ser en el hogar, en la industria, en el trabajo, en el mismo seno de la familia, dentro de los propios servicios de salud. Por lo tanto, hay una serie de condiciones o también determinantes. Y entonces, para hacer frente a esos determinantes,
nos organizamos a través de estrategias y para atender a estos grupos objetivos en sus distintas etapas de la vida. ¿De qué estamos hablando entonces? De acciones de promoción y protección de la salud. Muy bien, y en el cuarto módulo, entonces, si hemos hablado de que una nueva forma, un nuevo modelo de atención implica atender todas las necesidades de salud por cada etapa de la vida, ¿no?, de tipo individual, pero también necesidades de salud familiares y también de la comunidad, siempre tomando en cuenta los diversos determinantes. Tenemos que organizar, tenemos que proveer los servicios de una forma distinta. Entonces ustedes van a coincidir que todos estos elementos aquí pintados de color violeta, que es organización, gestión, financiamiento y provisión del servicio, son fundamentales para nuestros servicios, nuestras redes o microredes. Creo que ahí al fondo estoy escuchando unos ruidos. ¿Es que están conversando? Bueno, seguramente que están hablando sobre los aspectos de la organización, que son las redes de servicio del MINSA, pero no solo del MINSA, sino también sectoriales y sociales. O sea, interesa mucho aquí, por ejemplo, los grupos organizados de la población, cómo se articulan con las redes de servicios. Y en el marco de la descentralización, que es bastante concreto. Igualmente también tenemos todos los elementos de la gestión, desde el planeamiento hasta supervisión, monitoreo y evaluación, fortalecimiento de competencias del personal, desarrollo de acuerdos de gestión, gestión de redes integradas de servicios, gestión de la calidad y la gestión tecnológica. Y a esa gestión requiere también ser financiada, y financiada a través de diversos criterios para la asignación de recursos. No es lo mismo atender en Guaitará o atender en Tupac Amaru o en cualquier otra red. Tienen sus particularidades. Y entonces, finalmente, tenemos el elemento sustancial de nuestras acciones de salud, que es la provisión del servicio. Y en esa provisión del servicio tenemos un conjunto de actividades destinadas a la atención integral por etapas de la vida, la atención integral a la familia y la generación de comunidades y entornos saludables. Y todo esto reforzado por estrategias sanitarias nacionales y regionales. Bueno, para los que van llegando recién, les invito por favor a ponerse más cerca de esta presentación y así poder compartir juntos este espacio tan importante. Y entonces, el balance de este cuarto módulo sería: busquemos la organización y gestión más óptimas, porque ustedes que están escuchando y están viendo esta presentación, ustedes colegas, son los actores principales de que las microredes y las redes funcionen. Muy bien, pero ahora veamos el análisis de la realidad local. En primer lugar, les invito a visualizar este mapa cartográfico de Ica y Guaitará. A ver, Freddy, por favor, me gustaría que nos expliques un poquito esto. ¿Qué cosa estamos viendo acá? A ver, María, Isabel, Petronila, todos ustedes que están escuchándome, pero que también me están viendo, aquí, ¿qué observan ustedes? Bueno, en realidad es una representación de un territorio que es más complejo, ¿no es verdad? Ahí ustedes ven unos trazos, unas líneas de color rojo, algunos nombres, ¿no? Algunos pequeños accidentes geográficos como líneas de división. Se ve el Océano Pacífico, pero son solamente rutas de un territorio más complejo. Y si nosotros nos prestamos un satélite y vemos la imagen satelital de Ica y Guaitará, observaremos esto. ¿Tiene sentido para ustedes esto? ¿Es la primera vez que ven
¿No les llama la atención toda esta zona desértica? ¿No? Aquí hay depósitos de cobre, por eso ese tono verdoso, hay mucha sequía, un río muy reducido y áreas verdes también reducidas, y es a la altura de 18 millas. Se ve diferente, ¿no? Este es el territorio, tal y cual está visto desde una imagen satelital. Pero si nos acercamos más, ¿qué vamos a encontrar? A ver. Bueno, ¿qué observan acá? Vemos una serie de chacras, ¿no? Parcelas, ahora llamados también fundos, propietarios. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen los propietarios? Vemos las carreteras, ¿no? Los trazos, la Panamericana Sur, ya vamos viendo nombres de calles y un asentamiento humano. ¿Qué asentamiento será? A ver, adivinen. Es Tupac Amaru en Pisco. ¿Es así o no? ¿Qué piensan? Está más cerca, pero ¿nos da una imagen precisa de lo que pasa en Tupac Amaru, Pisco? Pues la respuesta es no. El pueblo en un distrito o provincia tiene características propias. Aquí vemos una imagen donde hay una serie de elementos ya un poquito más precisos, hay un río, hay una central geotérmica, fíjense, aquí hay un observatorio, pero también hay una planta energía eólica, hay una presa, se ve más ordenada la ciudad, hay un medio de transporte masivo. Así será Ica. No, tiene sus propias características. A ver, hagamos unos pequeños comentarios. Muy bien, pero dentro de ese pueblo hay una serie de elementos que se dan como la educación, la situación de salud y el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo está Ica? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Hay contaminación por algún medio del uso de fertilizantes, por ejemplo? Los aspectos sociales y culturales, la Beatita de Humay, el Señor de Luren, etc. Actividades religiosas, culturales, bailes típicos, todos son elementos indispensables para la vida de esta población, pero también está la demografía, es decir, todos los aspectos de población, crecimiento de la misma, género, etc. Y está la economía y las finanzas, etc. Entonces ustedes tienen una serie de factores complejos que permiten interpretar de alguna manera ese pueblo. Y necesitamos tener en cuenta todos estos factores para comprender bien lo que está pasando en un distrito o provincia. La pregunta clave para ustedes es si se está tomando en cuenta todos esos factores. Seguramente que tienen en mente, no, pero eso depende de las autoridades. ¿No será que eso también depende de nosotros mismos? ¿Qué piensan sobre eso? Muy bien. Pero en ese pueblo existe el capital más valioso. Es la gente. Y en esta imagen es elocuente. ¿Se acuerdan? Después del sismo. ¿Qué pasó allí? La gente estuvo organizada. Se pudo hacer el reparto de los víveres en condiciones adecuadas. Hubo violencia. La sociedad civil se organizó para que todo sea dado en un ambiente de paz y tranquilidad. Están nuestros niños, la esperanza de este país. ¿Cómo están estudiando? ¿Siguen en esteras? Pero también hay alegría. Es un pueblo que a pesar de la crisis, a pesar de los problemas de salud, la violencia o el mismo sismo, sigue celebrando, sigue jugando. Es alegre, lleno de esperanza.
y por eso las acciones sociales también tienen su sentido. Entonces, preguntémonos, ¿cómo está nuestro tejido social? Es decir, ¿cómo está nuestra gente? Para eso estamos todos nosotros, que nos organizamos en microredes, en redes, en establecimientos. ¿Qué estamos haciendo por nuestra gente? ¿Qué opinan? Bueno, entremos entonces al análisis de la información. Hemos observado una imagen satelital, la gente, la diversidad de factores, pero entonces, ¿cómo todos esos datos logran ser información? Bien, yo creo que partiremos de una nueva visión sobre la información necesaria para hacer nuestro trabajo. Entonces, si ya tenemos un nuevo enfoque que es persona, familia, comunidad en un entorno, entonces es mucho más fácil organizar la información. Y lo digo porque nuestra principal tarea será orientar nuestra atención a satisfacer las necesidades y demandas de la persona en sus diversas etapas de la vida, pero también en el seno de una familia y una comunidad, buscando que estén saludables, se mantengan saludables. Es decir, no solo curar, ¿no? Implica la promoción y la prevención, promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Y por eso nos interesa también el entorno saludable. Para ello vamos a requerir nuevas formas de actuar y brindar servicios de salud. Y entonces aquí sí va a ser importante tener información de los aspectos sociales, psicológicos, biológicos del individuo, la familia y la comunidad, para poder organizar nuestra curación, lo clásico, pero también la prevención, la promoción y la rehabilitación, que aquí falta en este esquema. Y para eso necesitaremos datos fragmentados o datos integrados. Seguramente que esos colegas que están comenzando a contestar sus celulares también lo han pensado. Vamos adelante en la siguiente. Entonces, tenemos nuestros nuevos sujetos de planificación, intervención y acción, que es persona, familia y comunidad. Pero ojo, ¿acaso vamos a tener toda la información sobre ellos? Sabemos cuánta agua tienen, desagüe, acceso a servicios, electrificación, acceso a créditos, tipo de religión. Tenemos todos esos datos para hacer frente a estos nuevos propósitos. Entonces, entramos a los procesos de gestión del trabajo. A ver, ¿cómo vamos a responder a esos retos de requerimiento de nueva información, pero para la acción? En contextos cambiantes, complejos, como hemos señalado en el ámbito de lo local. Muy bien. Un breve repaso. En el territorio habrán, ahí está, es una imagen cedida gentilmente por los amigos de Guaitará. Entonces tenemos ya a través de nuestro excelente trabajo un mapa cartográfico ya un poco más preciso de dónde está ubicada la gente, las casas, los ríos, ¿no? Hemos ido precisando cómo interactúa la gente en su territorio, en una noción también de corredores sociales. Bien, entonces, en el territorio habrán personas solas o agrupadas en familias, barrios, asentamientos. Pero esas personas también están agrupadas o asociadas a organizaciones de diversa naturaleza. A ver, ¿qué organizaciones son esas? Y esas organizaciones, esas familias desempeñan diversos roles. No es lo mismo un dirigente barrial que una madre sola, que una madre dirigente del club de madres o del vaso de leche. Pero además, cada grupo humano
cada asentamiento, cada comunidad tiene un conjunto de capacidades. Ah, sí, pueden ser buenas capacidades. Ahí veo un colega que está moviendo la cabeza positivamente. Efectivamente, pero también hay limitadas capacidades. Hay voluntades, porque uno puede ser capaz pero no tener la voluntad. ¿Vieron algún caso? Por ejemplo, en el tema de la vacunación. ¿Se acuerdan que hubo una serie de noticias de que las vacunas podían hacer daño y la gente ya no tuvo voluntad de hacer vacunar a sus hijos? Y los recursos, desde solamente 2 pares de manos y una cabeza que piensa y voluntad como para hacer las cosas, o también otros recursos. Y a veces lo que falta son soluciones, pero soluciones creativas. Muy bien. ¿A qué? A esos problemas. Porque ya no estamos solamente ahora enfocándonos a los problemas, sino problematizando para solucionar. Y aquí está el territorio y su contexto. Muy bien. Ahora vamos a hacer un acercamiento a nuestra microred. Bien, ahí ustedes de repente que reconocen esta microred, pero vamos a ponerle una lupa y vamos a acercarnos aún más. Y veremos el Centro de Salud de Independencia, donde dice que atiende 24 horas. Es un lindo local, ¿no? ¿Será suficiente tener un excelente local? ¿Qué hace falta para que un establecimiento de salud funcione? ¿Es necesario tener un solo centro de salud muy grande, muy bueno? ¿O qué hace falta? Preguntas al canto. Muy bien, ahí vamos a esperar que se caliente el ambiente más o se refresque. Ok, sigamos adelante. Vamos a contarles una pequeña historia de G. Pelacio para entender mejor cómo puede llegar a ser tan creativo el peruano o la peruana. Veamos adelante. Historia de G. Pelacio. La fuente es la Dirección Regional de Salud de San Martín. Ahí vemos el Centro de Salud G. Pelacio. El contexto es que G. Pelacio está ubicado en la provincia de Moyobamba, de la región San Martín. Observan ustedes, tienen como 7.000 habitantes, fundamentalmente rurales, y 1.923 mujeres en edad fértil y gestantes en promedio 263. Miren, es un contexto distinto, es la selva. Entonces ellos tuvieron la valentía de analizar un problema de la realidad. Observaron 4 aspectos, y a veces es duro, pero es necesario ser crítico con la realidad. En primer lugar, observaron que había una elevada mortalidad materna en el país, de 185 por 100.000 nacidos vivos para la ENDES 2000, una baja cobertura del parto institucional y una brecha entre la atención prenatal que ellos hacían con tanto esfuerzo y el parto institucional, es decir, tenían más o menos coberturas de atención prenatal buenas, pero una baja cobertura de parto institucional y también bajo porcentaje de usuarios de métodos anticonceptivos. Ellos fueron suficientemente valientes para decir que esos eran los problemas. Muy bien, y entonces actuaron con las mismas herramientas del diplomado. Hicieron un análisis crítico de la práctica. En primer lugar, tuvieron estas prácticas: capacitación a parteras, campañas de atención en las comunidades, seguimiento a las gestantes a través de radar, mapeo, ustedes también lo hacen, yo lo vi, y el aseguramiento universal para las gestantes a través del SIS. Pero vieron que sus resultados eran poco favorables. Bien, ¿qué hicieron entonces? En vez de quedarse a reclamar por más insumos o ayuda, ellos directamente pidieron opinión a la población y tomaron 2 grupos. Uno, mujeres que tuvieron atención prenatal en el centro de salud, pero al final decidieron por dar a luz en su domicilio. Y en segundo lugar, a las gestantes
que estaban asistiendo a la atención prenatal. Fíjense qué interesante. Y bueno, los resultados fueron evidentes. En primer lugar, cuando se les preguntó a las mujeres que tuvieron atención prenatal en el centro de salud, pero decidieron tener parto domiciliario, descubrieron que las mujeres opinaron. En primer lugar, no se respetaba sus costumbres. Por ejemplo, la posición del parto, que había una carencia de privacidad. Fíjense qué duros términos, qué duros comentarios. Y también no permitían el acompañamiento de un familiar durante el parto, tenían desconfianza en el personal y además el centro de salud era lejano de sus domicilios. Entonces, estos resultados eran elocuentes. Y a las gestantes que estaban asistiendo a su control prenatal, cuando preguntaron cómo desearía usted que se les atienda, en primer lugar dijeron dar a luz en la posición que yo elija, que me acompañe mi esposo u otro familiar durante el parto, que en la sala de dilatación y de partos se coloquen flores artificiales, cuadros, y que las paredes se pinten de color celeste, porque estaban pintados de blanco y eso era señal de muerte para ellos, desde el punto de vista cultural. Bien, con esta información tomaron atención a los deseos y preferencias de los pacientes. Entonces preguntaron, ¿cómo desearía que me atiendan? Y la respuesta fue otra vez evidente, con mi propia ropa o bata de franela cerrada. Fíjense que estamos en la selva, hace calor, pero ellas querían con bata de franela cerrada, que me dejen tomar té, que no me toquen a cada momento este asunto de los tactos vaginales y que no me corten el tema de la episiotomía. Acto seguido, ellos hicieron acciones concretas, es decir, no se quedan con el problema, sino buscan la solución a través de la plena expresión de sus capacidades y potencialidades y sobre todo la voluntad. Por eso, por favor, les pido que se concentren nuevamente y sigan observando esta presentación. Las acciones concretas fue capacitación al personal, adecuación de los servicios maternos acordes con las expectativas de la gestante y adecuación de la sala de partos para la atención en posición vertical. Fíjense, aquí tenemos este banquito, esta silla, que fue construida por el vigilante del Centro de Salud de Pelacio y que costó 150 soles y que permitía dar a las mujeres a luz en la posición que ellas prefieran, ¿no? Como sentada. ¿Y qué otras acciones concretas? Información y sensibilización a la gestante, implementación del biohuerto con plantas para infusiones y la difusión de la adecuación cultural de los servicios maternos. Aquí ustedes observan un pequeño biohuerto para darles sus infusiones a las madres gestantes o ya en trabajo de parto. Y fíjense qué lograron, resultados. En primer lugar, hicieron encuestas a las mujeres que recibieron la atención y descubrieron que el 95% de las mujeres refirieron que se les respetó sus creencias y costumbres, 86% eligió libremente la posición para el parto y a 100% se les permitió el acompañamiento de un familiar. O sea, se responde a las necesidades y demandas de las personas. Y una mayor satisfacción, pues 100% estuvieron satisfechas con el trato recibido, el color y decoración de la sala de dilatación y partos, la vestimenta proporcionada y las infusiones ofrecidas. Y fíjense los resultados, un incremento interesante de los partos institucionales respecto al año 2004-2005, una reducción de la brecha de la atención prenatal y el parto institucional, ¿no? Fíjense, la brecha era de 30 y ahora es solo de 1.3. Interesantísimo. Pero además se mejoraron los ingresos,
y amplios resultados. Eso no fue solamente lo único, sino que hubo un mayor involucramiento y compromiso del personal. Es más, la experiencia de Gepelacio contribuyó a la oficialización de la atención del parto vertical con adecuación intercultural del MINSA y la implementación en otras microredes. Y por tanto se hicieron pasantías y la gente de Gepelacio comenzó a salir a otros lugares, comenzó a facilitar otros procesos, incluso viajaron a Europa. Y eso ayudó a la expansión de los resultados, incluso se implementó casas de espera, evaluación permanente de la satisfacción de las usuarias, un monitoreo de las actitudes y prácticas del personal con relación a la atención del parto y un trabajo coordinado con agentes comunitarios de salud y autoridades locales. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? En primer lugar, que los cambios significativos no siempre implican grandes inversiones. El reconocimiento de las usuarias hacia el personal ha fortalecido, gratificado y motivado para el mejor cumplimiento de las funciones del recurso humano. O sea, el personal de salud está contento. Y la extensión de la atención a la comunidad ha favorecido el cumplimiento de objetivos y metas. Ahora, entonces, sobre la base de esta experiencia de Gepelacio, podemos plantear diseño de procesos adecuados a la realidad local. Bien, siempre se habló de redes integradas de servicios de salud y cuando hablamos de esto nos explicaron que se trata de, en primer lugar, una población y un territorio al cual hay que atender, ¿no? Y está a cargo nuestro y está definido y necesitamos un amplio conocimiento de necesidades y preferencias de salud y por tanto en función a eso organizaremos nuestra oferta. Y entonces hay una extensa oferta de establecimientos y servicios de salud. Ojo, incluye servicios de salud pública, promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento oportunos, rehabilitación y cuidados paliativos, todos bajo un único paraguas organizacional que son las redes y microredes. Eso está funcionando de alguna manera, hay una serie de normas, de regulaciones, incluso de guías, y entiendo por Gualberto, que está de repente presente en esta sesión, a quien saludo, se está mejorando, se está buscando un refrescamiento, una flexibilización en normas y también adecuaciones. Y entonces tenemos un primer nivel de atención que debería de actuar de facto como puerta de entrada al sistema. Es decir, que toda la gente confiara en los establecimientos del primer nivel para atender sus principales necesidades. Y también una entrega de servicios de especialidad, porque al hospital no van a llegar todos para que se congestione. ¿Por qué no pensar en especialistas que van rotando redes por redes o microredes? Y algunos ya lo están haciendo, sí, estoy observando, algunos están moviendo la cabeza positivamente. Otros, claro, van a dudar, dicen, imposible que un especialista pueda trabajar al primer nivel. Pero otros países ya han demostrado que sí. Y también muy indispensable los mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todos los servicios. Es decir, una persona que llegó a un establecimiento y necesita una atención más compleja, podrá ser derivado a otro de mayor complejidad sin problema alguno. Y el cuidado de la salud deberá estar centrado en la familia, la persona, la comunidad y su territorio. Y entonces requerimos un sistema de gobernanza participativo y único para todas las redes integradas de servicios de salud. ¿Qué significa este sistema de gobernanza participativa? Quisiera escuchar preguntas y opiniones. Pido entonces a Zuli que por favor tome nota de los comentarios
sobre este asunto de gobernanza participativa y una gestión integrada de los sistemas administrativos y de apoyo clínico, porque las personas que están a cargo de los servicios requieren la dotación de suficiente logística, medicamentos, personal, un buen local, condiciones indispensables para brindar los servicios y por tanto la administración necesita apoyar ese proceso. Muy bien, y también recursos humanos suficientes, competentes y comprometidos con el sistema. Un sistema de información integrado, que ya hablamos previamente, y un financiamiento adecuado e incentivos financieros. Pero esos incentivos alineados con las metas del sistema y la acción intersectorial amplia. No vamos a incentivar el bajo desempeño, sino el cumplimiento de los resultados esperados. Entonces las redes que produzcan mejor hay que premiarlos, hay que incentivarlos de alguna manera. Siempre hay formas. Muy bien. En función de estas consideraciones, entremos a ver espacios y procesos de provisión de servicios. Entonces tenemos el espacio extramural, a veces pobremente explotado o con limitaciones, pero seguramente los colegas de la brigada cubana o también el esfuerzo sacrificado de nuestro personal hace que haya un conjunto de innovaciones sumamente valiosas. Podríamos hacer una lluvia de ideas sobre esto. Está la atención ambulatoria, la atención en tópico y emergencia, el internamiento, la atención del parto, la atención neonatal, las intervenciones quirúrgicas, los servicios odontológicos, la atención de salud mental, laboratorio, atención de hemoterapia, diagnóstico por imágenes, atención de farmacia y la información, educación y comunicación como consejería, sesiones grupales y sesiones informativas. Todos estos son conjuntos de servicios que se dan en espacios concretos y entonces tienen su propia tecnología, sus insumos, tienen sus guías, su manera de hacerlo y entonces requerimos también incidir fuertemente en su manera de organizarse para que sean cada vez más eficaces. Y entonces, para todos esos procesos y servicios necesitamos un equipo de salud. ¿No? Se reconocen acá, aquí creo que está Petronila, aquí también la veo a Brenda, a Isabel, a todos ustedes que se esfuerzan. Y aquí también cómo suben a tanta altitud para esforzarse y ver cómo atender a esta población nuestra tan querida y a veces tan olvidada. Entonces, cuando estamos hablando de equipo de salud, es una noción diferente. Es un grupo de personas, pero con capacidades y funciones diferentes, pero complementarias. O sea, aquí, estimados colegas, el técnico, el vigilante, el portero, el chofer, el médico, la enfermera obstetriz, tienen funciones diferentes, pero complementarias. Y la función del vigilante de la puerta es tan importante como la función del médico o la función de la obstetriz, porque ahí donde tenemos un vigilante que rechaza gestantes en trabajo de parto, ahí veremos todos los problemas que nos acarrea. Y entonces, por eso decimos que comparten un mismo objetivo, responden a una organización, tienen un coordinador y además tienen la habilidad de brindar servicios de salud en conjunto, y eso no depende de las normas, colegas, eso depende de ustedes mismos, de nosotros mismos. Y por lo tanto es la suma de voluntades, habilidades e intereses de todos sus integrantes. Una atención eficiente, efectiva y de calidad. ¿Y cuáles son las pautas para formar equipos de salud? El kit del asunto, lo más importante, es un equipo de salud sinérgico, donde para crecer tenemos un conjunto
de personas con habilidades diferentes pero complementarias que trabajan en equipo. Y este trabajar en equipo involucra también a los agentes comunitarios en salud. Todos aquí son valiosos, todos suman, potencian y multiplican. Ninguno divide ni resta. Y entonces nos preguntamos, ¿qué procesos debemos de cambiar? En primer lugar, apostar por los resultados. Miren, es como el fútbol, como el vóley, como todo deporte. Tenemos que apostar a ganador, a los resultados. Y para lograr los resultados debemos de revisar todos nuestros procesos complejos, que nadie entiende, con una serie de dificultades, no van a permitir los resultados. Pero si utilizamos insumos de mala calidad, gente que no está capacitada, medicamentos a punto de vencerse, entonces obviamente nuestros resultados no van a ser buenos. Entonces, apostemos a mirar los procesos. Los procesos son importantes porque ahí se integran los insumos, las personas, el financiamiento, etc. Y eso depende de nosotros. Claro, yo sé, algunos dicen, pero ¿y si no tenemos dinero? Vamos a entrar a ese punto también. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué procesos se tienen para generar estos resultados? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué calidad tienen estos procesos? Veamos entonces la gestión eficiente, que a eso estamos apostando. Entonces, les propongo la siguiente fórmula. La gestión eficiente está basado en el liderazgo, más la gestión, más los servicios. Veamos. Por un lado tenemos el liderazgo y por el otro la gestión, porque a veces no basta ser un buen gestor, sino necesitamos liderazgo. Hacer que las cosas se hagan con una visión, con una motivación, con una fuerza. Y entonces, para manejar la complejidad de nuestra microred, de nuestros servicios, requerimos un liderazgo basado en una observación de ese territorio, de ese ambiente, de lo local, de las capacidades, de las personas. Necesitamos, una vez que hemos observado, focalizar acciones, ¿no? En qué cosas vamos a incidir, y además alinear y movilizar a los otros actores, al alcalde, a las ONGs, a los organismos de cooperación, a los otros sectores. Y un aspecto importante es la inspiración. Todos estos elementos son parte del liderazgo. Y la gestión, que ustedes ya lo manejan fuertemente, como son las acciones de planeamiento, organización, implementación y el monitoreo y evaluación. Muy bien, entonces la primera premisa es que todos debemos de ser líderes en lo que nos corresponde, y por eso la observación será clave. Ya hemos señalado diversas características, y con eso el personal de salud tiene un conocimiento actualizado y válido de la organización y su contexto. Y el personal de salud conoce cómo los comportamientos afectan a los otros. Imagínense, ahora hay una transformación aquí en Ica. Hay fondos, hay más dinero, pero ya comienzan grandes centros comerciales, algunas casas de juego, bares. ¿No? La otra vez estuve en un hotel cercano a la Plaza de Armas y prácticamente no pude dormir. Hay una transformación del comportamiento de los jóvenes. Y el otro asunto será la observación. Es decir, que necesitamos tener en cuenta una dirección clara, y por tanto está definida nuestra visión, misión, estrategias y prioridades. No podemos apuntar a distintos lugares sin un alineamiento. Y entonces necesitamos focalizar, apuntar muy bien a
qué cosa estamos buscando en nuestra microred. Y luego también requerimos la alineación y movilización, es decir, que los tomadores de decisión y grupos de poder internos y externos comprenden y apoyan nuestras metas, nuestra organización, y están movilizando los recursos para su cumplimiento. Y ahí entonces está el papel de la municipalidad, de las ONGs, de los otros organismos, de la misma población, en apoyar el proceso que estamos haciendo. Y además requerimos mucha inspiración, pues la organización posee un clima de continuo aprendizaje y el personal muestra su compromiso aun cuando ocurran dificultades, cuando se puede soñar, pero se puede soñar con los pies en la tierra. Bien, y entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la gestión eficiente? Planeamiento, planear el tiempo, planear los recursos, planear la dotación del personal, planear las estrategias sanitarias, la provisión del servicio, luego organizar. La pregunta es si nuestra red o microred está bien organizada. Tenemos una buena noción de equipos de salud trabajando y cómo esa organización permite una implementación y siempre midiendo, evaluando, supervisando, facilitando. Cuando estamos hablando de planificar, nos referimos a que la organización ha definido sus resultados, tiene los recursos asignados y un plan operativo. Pero no es un plan operativo calco del plan operativo de hace 10 años o 15 años que lo hizo de repente una sola persona. No, es una constante innovación. Ya. En el tema de la organización, necesitamos estructuras funcionales, sistemas y procesos para operar eficientemente. Por eso ahora hay una renovación del ROF, del MOF, y el personal debe estar organizado y está atento a sus responsabilidades laborales. Todos saben lo que tienen que hacer. En tercer lugar, la implementación. Las actividades son desarrolladas de manera eficiente, efectiva y responsable. Y sí, vamos a quedarnos un poquito acá. Además, ustedes van a tener esta presentación. Ok, vamos a la siguiente. Finalmente está la evaluación y el monitoreo, es decir, que la organización cuenta con información continua y actualizada acerca del estado, de los logros y resultados y los aplica para un constante aprendizaje y conocimiento. Esto es el monitoreo y la evaluación. Bien, hablemos entonces sobre la organización de la comunidad y articulación con los roles institucionales. Ya hemos señalado que para la organización eficiente y eficaz requerimos la organización de la comunidad y articulación con los roles institucionales. Vayamos a ver entonces ese elemento. Bien, aquí tenemos un pueblo típico, ya sea la sierra, la costa, está la plaza de armas, está el grupo de personas, ¿no? Tienen una identidad, una manera de ser, de pensar. Tenemos una iglesia, el municipio, etc. Y entonces comenzamos a pensar, y les pregunto a ustedes si saben qué actividades, programas y proyectos tienen las iglesias para lograr la salud y el desarrollo local. ¿Quiénes están actuando? Cáritas, Oxfam, ADRA o FASA, Intermón. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo trabajan ellos? Les pregunto también, ¿qué otras organizaciones vinculadas a salud existen? ¿Qué otras ONGs? De repente hay una radio que se preocupa mucho del tema salud, tal vez solo para hacer denuncias o sí, finalmente para hacer algo en particular. ¿Cuántos grupos organizados existen en la población? Hay un Frente por la Defensa de la Vida y Salud en Ica. ¿Qué otras?
¿Qué piensan, dicen y hacen los pobladores de la localidad? No vaya a ser que pase como en Pelacio. ¿Qué otros sectores existen en la localidad? Está salud, está defensa civil, el municipio, están también partidos políticos. ¿Cuántos organismos no gubernamentales trabajan en la comunidad? ¿Qué grado de participación tiene el municipio? Muy bien, sí, volvamos a la imagen. Entonces la pregunta a todos ustedes es si estamos lo suficientemente conscientes de toda esta densidad de organizaciones y actores en lo local. No es responsabilidad de un nivel superior, es responsabilidad de todos nosotros. Entonces, creo que esta imagen nos dice mucho. Necesitamos conocer las organizaciones, los actores y sus posicionamientos. ¿Están a favor de algo o están en contra? Y en función a ello vamos a trabajar. Muy bien, les propongo este esquema muy interesante, donde tenemos un conjunto de estilos de vida y hábitos saludables, y a eso tenemos que apuntar. Entonces tenemos la red de servicios de salud, que es la red donde nosotros trabajamos, pero tiene que ser una red ampliada, es decir, una red no solo de los servicios del MINSA, sino de salud, de la sanidad de la policía, de la sanidad de las Fuerzas Armadas, del municipio mismo y de las otras ONGs que brindan servicios de salud. Pero además el desafío para lograr hacer frente a las necesidades y a los determinantes, una red intersectorial, una red con alianzas en educación, con la UGEL, con el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el tema productivo, y una red social, porque hay una densidad de organizaciones como la misma familia, los grupos organizados, etc. Esa es la propuesta. Pensemos muy fuertemente sobre ello. Y entonces podremos hacer que todos estas determinantes de la vida y salud de la población puedan ser atendidas, pero nosotros como microred de salud no vamos a atender todo. Ejemplo, la seguridad, eso depende mucho de la policía, del municipio, la recreación y descanso, del tipo de actividades, etc. Entonces, les pido por favor que presten atención a esto, y por eso hemos colocado de telón de fondo el ámbito de acción concreto de una microred. Ustedes pueden trabajar este esquema de manera consistente. Entonces, seguramente en los talleres vamos a trabajar con fuerza esto. Y a eso le estamos llamando las condiciones generales socioeconómicas y culturales. Y creo que ese es un elemento a incidir fuertemente. Y entonces, no estamos hablando sobre solamente la red de servicios de salud, sino una red intersectorial, una red social, y esas redes sociales permitirán hacer frente a todas estas condiciones. Muy bien. Y finalmente, lo más importante, el factor humano. Y entonces, nosotros sustentamos nuestras acciones con base a valores y principios. Y por eso, no es el azar, no es una mera casualidad que ustedes estén aquí presentes, escuchando esta grabación, y a pesar del calor, de las dificultades, están sentados acá, pero no solo para aprender, sino también para compartir y para buscar soluciones prácticas a problemas existentes en sus redes y microredes. Y por eso nos removemos del sitio y prestamos más atención y decimos, ¿qué es esto de valores y principios? Porque los valores y principios se expresan en actitudes. Sí, si yo estoy sentado en una banca, en una actitud
de desconfianza o estoy sentado en mi consultorio y trato ásperamente a la gente, eso expresa los valores y principios que yo tengo. Pero no basta con tener, por ejemplo, una excelente actitud de cortesía, amabilidad ante los pacientes, ante las personas, sino también conocimientos. Y esos conocimientos no son suficientes. Yo puedo ser un erudito o erudito, pude haber aprendido muchas cosas interesantes en los libros, pero ¿cómo está mi habilidad? Puedo extraer una placenta retenida, puedo suturar, puedo hacer un buen peritaje médico legal, puedo organizar muy bien una campaña. Entonces necesitamos que esas habilidades se pongan en acción, porque puedo ser hábil, puedo hacer una excelente planificación, pero simplemente no quiero. Es una cuestión de actitud. Entonces estamos hablando de la integración de valores, principios, actitudes, conocimientos y habilidades, pero puestos en la práctica, puestas en la acción. Y es por eso que esta imagen denota, en primer lugar, un homenaje a vuestro trabajo y un recordaris de que todos estos elementos son fundamentales para hacer una labor fructífera en las microredes. Y entonces el factor humano es el elemento crítico, si no, todo lo que les he explicado o hemos compartido anteriormente no es válido. Por tanto, lo que estamos buscando en primer lugar de las personas es que sean autónomas, o sea, que puedan resolver sus propios problemas autónomamente, que no dependan de los otros constantemente, que puedan superar una serie de dificultades personales y busquen un autodesarrollo. Pero además, que esa gente, ¿no?, que ese médico pueda sinergizar con la enfermera, con el técnico, con el agente comunitario y no solo sumar, sino potenciar su labor. Y entonces esa capacidad de sinergia va a permitir un clima organizacional mucho más adecuado, hay un entusiasmo, unas ganas de hacer, y ese clima tan positivo me va a ayudar a un desarrollo de la organización. Pero ese desarrollo de la organización está también basado en la acción, en la obra. Y entonces otra vez esa imagen, que es un homenaje a vuestro trabajo, va a ser más significativo. Por eso, otra vez, el factor humano es el elemento crítico. Pero logremos que cada persona aquí en este excelente gráfico, en esta excelente foto, cada uno de ellos es autónomo, sabe lo que tiene que hacer, pero confía en nosotros y hay una acción sinérgica. ¿Para qué? Para un clima positivo. ¿Y para qué? Para que la organización crezca, pero no crezca endógenamente en sí mismo, sino a favor de un cambio en ese territorio completo, en esa localidad. Y por eso, un último elemento es, les invito a escuchar esta presentación muy inspiradora de un colega que cambió su vida y que nos ayuda a focalizar nuestro liderazgo.